¿Qué tal, chicos? Continuamos con la clase de semana 4. Vamos a ver el tema de médula espinal. La médula espinal tienen que saber que tiene su límite superior, que es la decusación piramidal. Ese es el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿ya, chicos? Y a su vez, su límite inferior es exactamente con la segunda vértebra lumbar. Ahí es donde termina la médula. Ahí lo pueden ver, ¿no? Esta es la primera vértebra lumbar, la que dice uno, segunda. Ya aproximadamente en el borde inferior de la primera con el borde superior de la segunda. También depende mucho la bibliografía, ¿no? Algunas dicen que termina en la primera, otras dicen que termina en la segunda. Según nuestro libro base, que es el Tórtora, no refiere que termine en la segunda vértebra lumbar, ¿ya? Así que, punto número uno, la médula espinal, ya chicos, no se localiza en en toda la columna, ¿ya? En el adulto es hasta la vértebra lumbar de 2, ¿sí? La segunda, ¿ya, chicos? Cuando uno nace, la médula sí llega hasta el coxis. Mientras el ser humano crece, la médula no crece. La médula, desde que naciste, ¿sí? Crece poquito, ¿no? Pero lo que más crece y se extiende es la columna, ¿ya? Por lo que la médula en sí va subiendo, por así decirlo, ¿no? Se va subiendo, ¿ok? Y va dejando un espacio aquí en las últimas vértebras lumbares y obviamente las sacras. Ya, chicos. Eh, Aproximadamente, según nuestro libro, la médula espinal tiene un tamaño de entre 42 a 45 centímetros, ¿sí? En promedio, ¿ya? Otro punto importante, si ustedes observan la imagen de aquí, ven que existe unos, unas porciones de la médula que son delgadas, como pueden ver, y otras porciones que son gorditas, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí yo le exagero, ya que son gorditas. ¿Lo ven? Hay dos, ¿no? Una, dos. Esos engrosamientos, o también llamados intumescencias, se conoce como la de aquí arriba, la cervical, y la segunda, la lumbar. ¿Ya? Entonces recuerden, existen dos engrosamientos cervicales y lumbares. ¿Ya? En relación anatómica, los engrosamiento cervical va desde la cuarta vértebra cervical, hasta la primera vértebra torácica. ¿Ya, chicos? Recuerden, y ahora lo vamos a ver en esta imagen. Miren. Desde la cuarta vértebra, la que dice 4-4, hasta la séptima. Perdón, hasta la primera, ¿no? Vértebra torácica. Algunos libros dicen hasta la séptima vértebra cervical. Ya va a variar. ¿Ya, chicos? Entonces, el límite es hasta aquí. Límite superior, inferior. Ya de la engrosamiento o el engrosamiento cervical. ¿Por qué se engrosa la médula en esa parte? Porque tiene mayor número de neuronas, ya que de aquí salen las raíces que van a inervar a los músculos del miembro superior, por lo que necesita mayor número de neuronas motoras, por lo que se engrosa la sustancia gris, haciendo que se engrose también, ¿no? Aumente de tamaño en esa porción la médula, ¿ya? Lo mismo pasa con la lumbar. El engrosamiento lumbar contiene neuronas motoras del miembro inferior, ¿sí? Acá habíamos dicho miembro superior, ¿ya? En cambio, las vértebras, el resto de segmentos medulares, sí, el resto de regiones medulares solamente inervan músculos pequeños, no grupos pequeños de músculos, por lo que no necesitan tanta sustancia gris, como si lo necesitan a nivel cervical y a nivel lumbar, ya por los miembros superiores e inferiores respectivamente, ¿sí? Recuerden que estas raíces que van al miembro superior se conoce como plexo braquial, que lo vamos a ver mucho mejor en la siguiente semana, que es sistema nervioso periférico. Y lo del miembro inferior se llama plexo lumbar. Plexo se refiere al conjunto de raíces nerviosas que pueden estar comunicándose entre raíces. Sí, existen dos grandes plexos, braquial, que va al miembro superior, y el lumbar, que va al miembro inferior. Ya. Con respecto, ahora hablamos de raíces. Las raíces, chicos,
Acá lo ven. Vamos a esta imagen nada más para que se puedan enfocar. Esta es la médula en un corte transversal. Las raíces tenemos anteriores y posteriores. Dos raíces. Raíz anterior o ventral o raíz posterior o dorsal. ¿Ya? Hasta ahí nada más tienen que saber eso. Ahora le añado un poco más de información. Las raíces anteriores o ventrales contienen axones y obviamente vías motoras. En otras palabras, contiene eferencias. Son raíces eferentes. Sale la flecha, miren la flechita, ¿no? Sale de la médula, la raíz anterior o ventral. En cambio, la raíz posterior o dorsal llegan, ¿sí? Llegan. En otras palabras, llegan axones aferentes o sensitivos, en su mayoría, ¿no? Ya, recuerden, ya hemos visto esas raíces. Dentro de los nervios espinales, recuerden, esto de aquí es un nervio espinal. La unión, ya chicos, la unión de la raíz anterior con la raíz dorsal forman un nervio espinal, ya que el nervio espinal tiene dos mitades, una motora y una sensitiva, que es la unión de esas raíces, lo que luego obviamente se separan, ¿no? El nervio para ir hacia la región posterior de la médula o la región anterior. ¿Ya? Estos nervios espinales existen 31 pares, ¿sí? Son 31 pares. Al hablar de 31 pares, hablamos de ambos lados, ¿no? En total son en ambos lados 31 pares de nervios espinales. Son 8 nervios a nivel cervical, 8 pares, 12 a nivel torácico, 5 a nivel lumbar, 5 a nivel sacro y un nervio coxígeo. Ya chicos, un par de nervios coxígeos. ¿Ya? Ahora vamos con la porción terminal. Miren, aquí, esta porción terminal de la médula, ¿ya? Tiene dos porciones. Tenemos el epicono y el cono medular. El epicono abarca segmentos medulares, ¿sí? Segmentos medulares. No, no tiene nada que ver ni con la relación con las vértebras, ¿ya? Los segmentos medulares L5 y S1, o sea, lumbar 5 y sacro 1. Para que no se confundan, los segmentos medulares al comienzo, a nivel cervical, van de la mano con las vértebras, ¿sí? Van de la mano con las vértebras. Recuerden, a nivel cervical tenemos 7 vértebras, pero los segmentos de la médula a nivel cervical son 8 segmentos, ¿sí? 8 segmentos. No confundirse, ¿ya? Las vértebras cervicales son 7, pero los segmentos medulares son 8 a nivel cervical, ¿sí? Y luego así van también un poco de la mano con las vértebras, ¿ya? Cuando ya empieza a haber segmentos lumbares y hasta segmentos sacros, estos ya no se relacionan con el número de vértebras. Un ejemplo, ¿no? Por aquí está el segmento lumbar L5, ¿sí? Lumbar 5 del segmento medular, pero acá la vértebra está aquí, la vértebra 5. Miren, en el adulto, recuerden, las porciones, los segmentos inferiores de la médula no se relacionan con las vértebras, ¿ya chicos? Porque la vértebra que termina con la médula es la vértebra número lumbar 2, entre lumbar 1 y lumbar 2. Ya ahí termina la médula. Entonces, el epicono conforma parte de L5, o sea, esta porción, miren ahí, ven el 5, ¿no? L5 y S1, que no está nombrado, ¿no? Pero es ese color marrón. Ya, esto acá es el epicono, ¿sí? El epicono tiene una característica, que en ese segmento L5S1, ya L5S1, contiene aún vía motora y vías sensitivas, ¿sí? En cambio, a partir de el segmento sacro 2 a nivel medular, o sea, todo lo que estoy pintando de rojito, eso de ahí es el cono,
El cono se caracteriza que solamente tiene vía sensitiva. La vía piramidal acabó en S2, en el segmento medular S2, no en la vértebra S2, porque la vértebra S2 estaría por aquí, ¿ya? Pero no, acá no es, hablamos de segmentos medulares, no se confundan, ¿ya? Entonces, al finalizar, ¿sí? Ahora nos colocamos aquí, ¿ya? Acá está el cono, en un corte coronal, ¿ok? Estos dos cortes recuerden que son sagitales, ambos cortes son sagitales. Ahora en un corte coronal, ya estamos al frente, ¿no? De la médula, la porción final. Este es el cono medular, ¿sí? Recuerden, y eso lo vamos a ver más adelante, mejor dicho, no recuerden. Vamos a verlo más adelante, que las meninges son tres capas, ya la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Lo que me importa para este punto es que sepan que la pía madre es la capa que está pegada a la médula o al cerebro o al encéfalo en sí. Se está pegada. Ya es una capa que está literalmente pegada. Es muy delgada y pegada a ese tejido. Entonces, la pía madre es esto, pegado a la médula. Pero cuando termina la médula, la pía madre se encuentra con su otra capa. ¿Sí? Ahí lo ven. Y forman una estructura que está conformada por pía madre, que se conoce como filum terminal, ya que es una prolongación de la pía madre que se extiende hacia el coxis. Entonces, también importante saber que esto de acá, que se conoce como el saco dural, ahí lo tienen, que estoy bordeándolo, es dura madre, debajo del aracnoides, ¿sí? Y la pía madre formando el filum terminal. Entonces, ya chicos, cuando el filum terminal atraviesa el saco dural, ¿ya? Recuerden, el saco dural lo atraviesa ahí, porque el saco dural termina, miren, termina aquí, a nivel de la vértebra, acá sí hablamos de vértebra, S2, ¿ya? O sea, a nivel de la vértebra S2, ahí, pum, termina el saco. Ahí lo tienen, no lo he dibujado. Entonces, la pía madre, si es que está dentro del saco, es un tejido vascularizado, etcétera. ¿Ok? Que le la vamos a ver más adelante cómo son las características de la pía madre. Pero cuando ya atraviesa el saco ural, ven la línea morada, ¿sí? Se conoce como filum terminal externo, o sea, externo al saco. Lo que está interno es interno al saco, ¿ya? Recuerden eso. Pero el filum terminal externo tiene otro nombre, ligamento coxígeo, ¿ok? Ligamento coxígeo. Y otra estructura también de la porción terminal es la cauda equina o la cola de caballo. Miren, ven todas estas raíces dentro del conducto vertebral en la región lumbar y sacra, ¿ya? Estas raíces que ven aquí se conoce como cola de caballo. Son un montón de raíces, ¿sí? Que surgen de los segmentos medulares, los lumbares y sacros, y se encuentran dentro, ¿no? Del conducto vertebral. Esto se conoce como cola de caballo. La cola de caballo alberga las raíces de los segmentos lumbares, no vértebras, ¿ah? De L2 a S1. O sea, del segmento lumbar 2 al segmento sacro 5. O sea, desde aquí, ¿no? ¿Ven? Desde acá. O sea, todas esas raíces que estoy pintando pertenecen a la caudequina. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver las características internas. A nivel interno, existen en un corte transversal de la médula espinal
Dos puntos importantes. Las fisuras, ¿sí? Recuerden siempre el plano anatómico. Este es anterior, este es posterior, laterales, medial o interno, ¿sí? Siempre hagan ese mapa, por así decirlo, de direcciones. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos fisuras. Esta aquí que estoy pintando de moradito, la fisura anterior, y esta de acá, la fisura posterior. ¿Sí? Recuerdan, fisura anterior y fisura posterior. ¿Ya? Esas dos fisuras dividen el lado derecho e izquierdo de nuestra médula. En otras palabras, es una fisura en una dirección ya sagital, ¿no? Que parte derecha e izquierda a la médula. Y se encuentra en la mitad en la médula. Luego tenemos surcos. Tenemos aquí el surco anterolateral. Acá no se ve, pero lo podemos dibujar así, una línea nada más. Ahí lo tienen. Y aquí, ahí lo tienen. Surco anterolateral. Ahí emergen las raíces anteriores por este surco anterolateral. Luego tenemos el surco, dos surcos posteriores, que lo estoy dibujando, ya miren ahí. Este surco, número 2, este es el número uno, ¿sí? Número uno es este, ya el surco anterolateral. Número 2, el surco posterolateral, donde emerge, bueno, no emerge, mejor dicho, la palabra no es emerger porque recuerden que las raíces vienen, ¿no? Son aferentes, por lo que afluyen, ¿sí? Acá sería afluir, porque los axones vienen, ¿no? Vienen, porque recuerda, habíamos dicho que son aferentes. Así que la palabra emerger ahí no estaría acorde a lo que estamos estudiando. Así que lo pueden borrar y colocar afluyen las raíces o los axones posteriores de la raíz posterior, ¿no? Perdón, los axones sensitivos o aferentes de la raíz posterior. ¿Ya? Porque recuerden que llega, ¿no? Entonces, ahí en ese surco posterolateral llegan los axones que forman parte de la raíz posterior, ¿sí? Y luego tenemos este surquito, miren chicos, ¿lo ven? Número 3, se conoce como el surco intermedio posterior. Este surco intermedio posterior me divide la columna dorsal, ¿sí? Me divide la columna dorsal. La columna dorsal se divide en dos fascículos grandes, el grácil y el cuneiforme, ¿sí? Recuerden, grácil y cuneiforme, ¿ya? Esos forman parte de la columna dorsal. ¿Quién lo divide? El surco intermedio posterior. Recordar, el fascículo grácil, ya chicos, el fascículo grácil que está medial, ya el que está más cerca al surco, perdón, a la fisura posterior, el que está medial, ¿no? El más interno, ya grácil, lleva, recuerden, sensaciones somáticas del miembro inferior, ¿sí? Del miembro inferior. Y el cuneiforme lleva del miembro superior, ¿ya? Entonces, por lógica, recuerden, si yo hago un corte de la médula aquí, a nivel lumbar, ¿ya? Y te pregunta en el examen un ejemplo, en un corte a nivel lumbar se encuentra el fascículo cuneiforme, ¿verdadero o falso? Falso, porque habíamos dicho que el cuneiforme me lleva del miembro superior y acá aún no hay el miembro superior, así que en toda esta parte solamente el grácil. Recién cuando la médula lo cortamos a nivel cervical, a nivel de la intumescencia cervical, ahí aparece el cuneiforme, ¿sí? Porque recién aquí llega al miembro superior, ¿ya? O sea, esta corte de médula debe ser a nivel cervical para que se encuentre recién cuneiforme. Sí, chicos, si ustedes hacen un corte mucho más abajo a nivel cervical o a nivel donde llegan, nivel bajo donde llegan el miembro superior, van a solamente encontrar grácil. Ya, no se olviden. O sea, esto lo digo para que no se queden con la idea que van a estar siempre los dos juntos, ¿no? Ya, chicos.
Empieza primero el grácil, luego ya cuando superan los segmentos cervicales y van a aparecer el cuneiforme. ¿Ya, chicos? Ahora eso es con respecto a los surcos y las fisuras. ¿Ya? ¿Han tomado nota? Lo borramos. Ahora, vamos a hablar de la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se divide en estas siguientes zonas. Ya, en estas siguientes zonas. Esta zona se llama comisura, sustancia gris de la comisura, ya. Comisura. Recuerda, habíamos visto en la clase parte uno, mejor dicho, tractos comisurales, ¿no? Que eran que conectaban ambos lados. Igual, esta sustancia gris de la comisura contiene axones que comunican ambos lados, derecho e izquierdo de la médula, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la asta posterior, la asta lateral y la asta anterior, ¿sí? Puntos importantes. La asta anterior es motora. Motora somática. ¿Ah? Solamente va a encontrarse acá neuronas que inervan o que van sus fibras hacia los músculos esqueléticos del cuerpo. La asta posterior tiene neuronas sensitivas. Reciben todas las aferencias sensitivas de los receptores que se encuentran en la periferia o a nivel interno, ¿no? Bueno, perdón, en la periferia, sea en la piel o a nivel de órganos internos. ¿Ya, chicos? Y luego, solamente en la región torácica y en la región lumbara, solamente en esa región torácica y lumbar se encuentra una asta que se conoce como asta lateral. Recuerda, solamente en segmentos lumbares y en segmentos torácicos. O sea, si tú haces un corte a nivel del sacro o, mejor dicho, a nivel cervical, no encuentras astas laterales, ¿ya? Es decir, que te preguntan alguna vez, ¿sí? En un corte a nivel de las vértebras, perdón, a nivel de los segmentos cervicales de la médula, ¿encuentro asta lateral? Tú tienes que decir no, ¿sí? Porque solamente se encuentra a nivel torácico y lumbar, de segmentos medulares. ¿Qué contiene ahí? Los núcleos de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Por lo que el sistema nervioso simpático lo conocen como un sistema nervioso toracolumbar. Sí, no te olvides, toracolumbar. ¿Ya? Entonces, vamos adelantando un poquito nada más, integrando con el tema de encéfalo también. El sistema nervioso autónomo, sus neuronas preganglionares, ya, hablando de preganglionares, en el parasimpático están a nivel del tronco encefálico, ya. Acuérdense, habíamos dicho en la clase de la parte uno que, un ejemplo, el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago son los cuatro pares craneales que son parasimpáticos, ¿ya? Pero también el nivel sacro, tiene hasta lateral, ¿sí? Pero es parasimpática, ¿ya? No te olvides, el sacro tiene hasta lateral, pero es parasimpática. Los segmentos sacros, ¿ya, chicos? En cambio, las astas laterales, si es que te preguntan del simpático, solamente tóraco-lumbar. Ya, así que el simpático es tóraco-lumbar. ¿Ya, chicos? Por lo que al simpático le dicen siempre el sistema nervioso toracolumbar y al parasimpático le dicen tronco sacro, ¿sí? Tronco sacral. Ya, no te olvides, ese es un punto importante, ¿sí? Lo que es importante saber también que a nivel cervical es la única región en donde no hay astas laterales. En el torácico y lumbar sí hay, pero son simpáticas. En el sacro sí hay, pero son parasimpáticas. Solamente en el cervical no hay asta lateral. ¿Ya? En conclusión, ¿sí? En el resto sí hay asta anterior y posterior, en todo segmento. ¿Ya? Ahora con respecto a la sustancia blanca, esta se va a dividir por las astas. Una, dos. ¿Ya? Esta sustancia blanca de aquí se llama cordón posterior.
está acá cordón lateral y está acá cordón anterior. ¿Sí? Recuerden, cordón anterior, lateral y posterior. Existen muchas vías que están en cada cordón. ¿Ok? Muchas vías sensitivas, aferentes o también descendentes que son motoras o eferentes. Recuerdan, algunas suben, aferentes o sensitivas, y algunas bajan, ya eferentes o motoras. O también ya descendentes, ¿no? O ascendentes. Ya, acuérdense, son sinónimos, ¿sí? Ascendente, aferente o sensitiva, eferente, motor, descendente. ¿Sí? Es lo mismo. De chicos, un ejemplo, en el cordón anterior encuentras vías motoras como el tracto córtico espinal, que recuerden habíamos dicho en la primera parte que es parte de la vía piramidal, ¿no? Motora. ¿Ya? Anterior, que contiene un 2%, muy poquito, ¿no? Porcentaje de las vías piramidales. En cambio, el tracto córtico espinal lateral es el principal. Acá un ejemplo lo pintamos, ¿no? El tracto córtico espinal lateral es el que contiene casi el 90% de las fibras perdón, de las fibras piramidales, ¿ya? 90% de las fibras piramidales, ¿ok? Eso es con respecto a los descendentes. Más importantes, existen más vías, pero hablamos solamente de las más importantes. Ahora con lo sensitivo. En el cordón anterior está la espinotalámica anterior, la que sube, y también está la espinotalámica lateral, que se localiza en el cordón lateral, ¿no? Ya chicos, nada más. Y para terminar en el cordón posterior, las famosas vías de la columna dorsal, ¿no? Recuerden, en el medio, dividido por el surco intermedio posterior, la de grácil y la cuneiforme, siempre y cuando hayan atravesado ya la intumiscencia cervical, ¿no? Para que llegue vías del miembro superior. Debajo de este solamente hay grácil, ¿sí? Eso queda claro. Ya, chicos. Entonces, la médula espinal, ya para terminar, tiene aferencias, habíamos dicho, somáticas, ¿sí? Que vienen de la periferia. Recuerden que las primeras neuronas sensitivas son pseudomonopolares y se localizan en los ganglios raquídeos. ¿Ya? Ganglios raquídeos, neuronas pseudomonopolares. Acuérdense. Estas neuronas pseudomonopolares, un ejemplo, tienen tres destinos. ¿Sí? Recuerden que estas neuronas pseudomonopolares tienen una parte, ¿ya? Que inerva receptores sensitivos de la piel, un ejemplo. ¿Sí? Recuerden, una parte periférica, una parte que se va fuera del perdón, fuera del ganglio, que inervan receptores. Y la parte, en cambio, que se va hacia la médula, puede tener tres escenarios, ¿sí? Uno, que ingrese a la médula y ascienda de forma directa, ¿ya? Un ejemplo es las axones de la vía columna dorsal de menisco medial, la que llevan, recuerden, tacto, presión, vibración, ¿sí? Esa vía que lleva esas sensaciones, en otras palabras, llevan, su axón llega a la médula y asciende por la columna dorsal, ya, de frente. Y recapitulando la parte uno de encéfalo, recuerden que a nivel del bulbo raquídeo, ahí recién hacen sinapsis con la segunda neurona de esta vía columna dorsal, ¿no? Y de Cusa, ahí recién de Cusa, ¿sí? Esta vía, recuerden, no se olviden, columna dorsal de menisco medial, ¿ya? Otro escenario, que llegue el axón y haga sinapsis con una segunda neurona que se encuentra en el asta posterior. ¿Sí? Recuerden, asta gris posterior tiene segunda neurona. Ahí puede hacer sinapsis en ese escenario, siempre y cuando formen parte de la vía espinotalámica o también la vía espinocerebelosa, ¿no? Pero lo que hemos visto en estas semanas, ya no se olviden la vía espinotalámica, ¿no? ¿Ya, chicos? Y ahí recién decusa hacia el lado contrario. ¿Ok? Este es un ejemplo de espinotalámica.
O también en las vías de reflejo, ¿ya? Esto moradito que ven, miren, esta neurona moradita se conoce como interneurona. Ya chicos, interneurona, ¿ya? La que está de moradito. Ven que un axón sensitivo lo estimula a la interneurona y esta tiene conexión con la neurona motora somática. Sí, esta conexión es la más primitiva, la que más tienen que reconocer ustedes en los reflejos, ¿sí? Un ejemplo, cuando tú estás cocinando o te acercas al fuego de manera intencionada, de manera inconsciente, ¿no? No te das cuenta y ¡pum! Te quemas. El calor intenso estimula receptores del calor que estimulan vías aferentes de la primera neurona sensitiva, ¿sí? Aparte de que este calor y dolor que te genera este estímulo de fuego, un ejemplo, va a ir hacia arribita, hacia el cerebro, para que detecte el cerebro que se está localizando un dolor en tal zona. Pero a su vez, estimula interneuronas para que estimulen neuronas motoras somáticas de la región muscular que está obteniendo la piel el dolor. ¿Para qué? Para que así el músculo se contraiga y de forma involuntaria, tú al tener contacto con fuego, ¡pum! Sacas la mano, ¿ya? Entonces tú lo haces de forma involuntaria. Ese es un ejemplo muy importante, chicos, de un reflejo espinal. El reflejo de retirada. Ejemplo, acercas las manos al fuego de forma involuntaria, haces contacto con calor de forma o sea, inconsciente, no te das cuenta. Y uno, sientes el dolor y al toque retiras la mano, ¿no? Eso es un reflejo, ¿ya? Y eso es una parte también de las aferesias somáticas, ¿sí? Detectar estímulos y hacerme reflejos en conexión con las vías, perdón, en conexión con las neuronas motoras de la asta anterior, ¿ya? Luego tenemos eferencias somáticas. Los tractos descendentes, más que todo los corticoespinales, que son parte de la vía piramidal, tienen contactos con la neurona motora somática. Ya, miren acá, ¿no? Tenemos un tracto motor descendente. Estos tienen contacto con la neurona motora somática. Eh, Más que todo para que no se queden con la duda, las vías, la vía piramidal solamente está formado por dos neuronas, ¿sí? Dos neuronas. La primera neurona se conoce como motoneurona superior. Esta es la piramidal, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿no? Un soma en forma de triángulo y su axón, ¿ya? Por tener esa forma piramidal, le denominan piramidal, ¿ya, chicos? Esa es la primera neurona del motora, la neurona superior, así la conocen. Esta neurona superior es la que forma el tracto piramidal. Y luego tenemos la neurona del asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Ahí lo tienen, multipolar. Esta es la segunda neurona o también llamada motoneurona inferior. ¿Sí? Esta donde se localiza en la asta anterior. Ese es lo simple que deben de saber de la vía motora piramidal. En comparación con la vía sensitiva, ¿no? Que tenía una primera neurona sensitiva, una segunda y la tercera en el tálamo, ¿no? Ya. En cambio, en la motora solamente hay dos. Recuerda, la piramidal regula la función de la motoneurona inferior, la regula, le estimula, le inhibe, ¿ya? Punto importante. Y luego en el asta lateral se encuentran las neuronas motoras preganglionares, ya habíamos dicho, a nivel toracolumbar simpático y a nivel del sacro, el parasimpático, ¿sí? No te olvides. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo con respecto a médula espinal. Ahora pasamos a meninges. Las meninges tenemos a la dura madre, a la aracnoides y a la pía madre. Estas capas, ya entre
Entre capas existen espacios. Entre la duramadre y la aracnoides se encuentra el espacio subdural. ¿Sí? Acá podemos colocar entre la duramadre y el hueso, hay un espacio que se conoce como epidural. Ya, epidural. Es un espacio entre la duramadre y el hueso. El espacio entre la duramadre y el aracnoides subdural y el espacio entre la aracnoides y la pía madre subaracnoideo. ¿Sí? Subaracnoideo. La duramadre, chicos, es un tejido conectivo denso y regular. Es grueso, pero en sí es un tejido conectivo, la duramadre. ¿Ya? Esta se encuentra, entre comillas, ¿no? Pegada al hueso, ¿sí? Y también forma importantes puntos anatómicos. Un ejemplo, la famosa hoz del cerebro. La hoz del cerebro se encuentra ubicada en la fisura, ¿ya? La fisura longitudinal del cerebro, la que divide el hemisferio derecho e izquierdo. Ahí está albergada la hoz del cerebro. Igual, el cerebelo también tiene dos pequeñas partes, derecha e izquierda. Igual ahí lo divide la hoz del cerebelo. Y a su vez, ya, el cerebro con el cerebelo están divididos por la tienda del cerebelo. Sí, por la tienda del cerebelo. Entonces, miren, acá vamos a hacer el cerebro. Y aquí, la puente, el bulbo y el cerebelo. Entonces, una porción de la dura madre que se encuentra por aquí, ¡pum! Divide, ya chicos, al cerebro del cerebelo. Conocido esta porción como la tienda del cerebelo. Ya, la tienda del cerebelo. ¿Ok? Luego que tenemos al aracnoides. La aracnoides es un punto importante. Am, Esto queda para que lo sepan nomás. La aracnoides no me forma el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? No forma, ¿no? Ya recuerden, aunque esté en contacto con el LCR, que es el líquido cefalorraquídeo, no lo forma la aracnoides. ¿Sí? No lo forma. ¿Ya? Y luego tenemos la pía madre. Recuerden que habíamos dicho que era la capa más interna, la más también delicada, la que está pegada, ¿ya? Pegada al, al sistema nervioso central. La pía madre está adherida a la superficie del encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Recuerden. Ahora vamos al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de color claro o a veces incoloro, mejor dicho, incoloro, ¿no? No tiene un color definido, es transparente, ¿sí? Recuerden, es transparente, ya aproximadamente de 80 a 150 mililitros de volumen, ¿sí? Contiene glucosa, contiene electrolitos, contiene una baja cantidad de proteínas, contiene también células del sistema inmune flotando en ese líquido cefalorraquídeo. Las funciones principales del LCR es uno, la protección mecánica, como un amortiguador ante golpes, más que todo. También como protección química, ayuda a la señalización neuronal. Y también tiene una función de circular, ¿ya? Intercambia nutrientes y intercambia, o bueno, saca desechos y aporta nutrientes. Acuérdense, saca desechos, aporta nutrientes, ¿ya? ¿Dónde se forma? Es la pregunta importante. En los plexos coroideos. ¿Ya, chicos? No te olvides dónde se forma el LCR en los plexos coroideos. Ya vamos a ver qué son. Yo quiero que sepan nada más dónde se ubican. El plexo coroideo se va a ubicar en los ventrículos laterales, ya, en el
tercer ventrículo, ¿sí? Y en el cuarto ventrículo. Esas son sus localizaciones de los plexos coroideos. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Ahí están los plexos coroideos. Estos ventrículos o cuartos, bueno, mejor dicho, estos ventrículos se localizan dentro del encéfalo, ya, dentro del encéfalo. ¿Y dónde se reabsorbe? El LCR se tiende a reabsorber. Se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas. Acá lo tienen. Esto de acá, miren, vellosidad aracnoidea, es esto, chicos. Esta vellosidad se localiza a nivel del espacio subaranoideo. Recuerden que el espacio subaranoideo es donde se alberga el LCR fuera del encéfalo, ¿sí? Dentro del encéfalo, en los ventrículos y conductos. Fuera, espacio subaranoideo. ¿Ok? Hablamos de encéfalo, ya, fuera y dentro. Es un punto importante. Entonces no se olviden, ¿dónde se forman plexos coroideos? ¿Dónde se reabsorbe vellosidades aranoideas? Estas se localizan en el espacio subaracnoideo. Estos se localizan en ventrículos. Entonces, hablando de los plexos coroideos, como pueden observar, son en sí epidemiocitos que cubren, ¿sí? Capilares. Ya, ya chicos, epidemiocitos que cubren capilares. Estos capilares filtran las sustancias nutrientes, etcétera, y forman el SR. Y también ya, y también, aparte de estas sustancias, forman parte de una barrera importante a nivel de esta parte interna de los ventrículos cerebrales, ¿ya chicos? Entonces los capilares sanguíneos, en conjunto con los epidemiocitos, forman el SR, en sí son los plexos corridos. Acá tenemos una imagen histológica, ¿no? Esto de acá que ven de rojito son los glóbulos rojos, ¿ya? Todo lo que estoy pintando en negrito, ¿sí? Ahora, perdón, esto acá es el capilar y esta capita, ¿sí? ¿Lo ven? Igualito acá, ¿no? Miren, igualito. ¿Qué es esto? Epidemiocitos. ¿Sí? Tal cual el esquema del libro, ¿no? En la lámina histológica. ¿Ya? Entonces, la pregunta también es importante. Ya hemos dicho que el LCR se forma en los plexos coroideos que están dentro del encéfalo. ¿Dentro de qué? De ventrículos. Entonces, estas cavidades que están llenas de líquido cefalorraquídeo son los ventrículos. Comienzan con los ventrículos laterales o sea, vamos de arriba hacia abajo, ¿ok? Ventrículos laterales. Ahí recuerden que hay plexos coroideos. Luego tenemos el tercer ventrículo, donde también hay un plexo coroideo. El ventrículo lateral con el tercer ventrículo se comunican por el foramen o agujero interventricular. Recuerden, la palabra foramen es sinónimo de agujero en anatomía. ¿Ya? Luego tenemos al cuarto ventrículo, donde también hay plexos coroideos. La comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo se da gracias a este conducto que se conoce como acueducto mesencefálico, ¿ok? Que atraviesa el mesencéfalo, también llamado acueducto de Silvio, ¿sí? De Silvio, ¿ya chicos? Y luego el cuarto ventrículo se va formando el conducto central de la médula espinal. Miren, este conducto que ven es el conducto central de la médula espinal. Acá también hay LCR, ¿sí? No te olvides. Ya, chicos. Entonces, eso es con respecto al encéfalo, ¿no? Ahora, habíamos dicho que tiene que reabsorberse en el espacio subaranoideo mediante vellosidades aranoideas. La pregunta es, ¿cómo sale? ¿Cómo sale al espacio subaranoideo si se forma adentro? ¿Sí? Acá tenemos la circulación.
Los habíamos dicho, la formación se da por los plexos coroideos, que hay tres ubicaciones importantes. Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto. Habíamos dicho que el ventrículo lateral con el tercer ventrículo se comunica por los forámenes o agujeros interventriculares. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto mediante el acueducto mesencefálico de Silvio. ¿Sí? Y luego el cuarto ventrículo sigue con el conducto central de la médula espinal, también llamado conducto ependimario. ¿Ya? ¿Qué es este? ¿Ok? Esto aquí es el conducto ependimario o conducto central. ¿Ya, chicos? Ahora la pregunta, ¿cómo sale al espacio subaranoideo? ¿Cómo sale al espacio subaranoideo? Mediante los agujeros del cuarto ventrículo. O sea, solamente hay esos agujeros en el cuarto ventrículo. Miren, tenemos un corte sagital, ¿no? Acá tenemos plexos coroideos. Ahí lo tienen. Ya. Esto es ventrículo lateral. Este es el agujero interventricular. Esto es otro plexo del tercer ventrículo. Esto acá es el acueducto de Silvio en el mesencéfalo. Y acá tenemos el cuarto ventrículo, que está en contacto con, bueno, se encuentra atrás de la protuberancia y atrás del bulbo, en esa pared posterior de ambas, y en la cara anterior del cerebelo. ¿Sí? Ahí se encuentra el cuarto ventrículo y su plexo coroideo. Como puedes ver, hay agujeritos, ¿sí? Acá se observa un agujerito lateral y acá se observa un agujerito medio, ¿ya? ¿Ven las flechas blancas? Es por donde ahí sale el LCR que se forma dentro de esos ventrículos, hacia el espacio suranoideo. Ahí lo tienen, el espacio suranoideo. Acá pueden ver también la formación ya del conducto ependimario que forma parte de la médula espinal. ¿Ya? Como pueden ver, las flechitas blancas, ¿no? Cómo circula el LCR, ¿sí? Y las vellosidades aranoideas lo reabsorben, ¿ya? Lo reabsorben. Y estas vellosidades aranoideas están en contacto con la sangre venosa, que es la azulita, ¿lo ven? La azulita, ¿ya? No te olvides, sí, no te olvides. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora les voy a decir un punto muy importante. Como pueden ver, las vellosidades aranoideas forman parte del aracnoides. ¿Ya? Entonces, cuando existe una meningitis, se inflama el aracnoides, haciendo que se inflame, ¿sí? Que se inflame las granulaciones, disminuyendo la reabsorción de LSR, producto de que se inflaman las granulaciones aracnoideas, ¿no? Y que se obstruyan, ¿ya? Y posiblemente eso genere una congestión del LSR en las meningitis. Sí, bueno, esa es la explicación fisiopatológica. Entonces recuerde cómo se llaman los agujeros. Existen dos agujeros laterales que se conocen como agujeros de Luschka, no te olvides de Luschka, y el agujero medio que se conoce como agujero de Magendie, ¿ya? El agujero medio de Magendie y los agujeros laterales de Luschka, ¿ya? Estos agujeros se encuentran en el cuarto ventrículo y permiten la salida del LCR hacia el espacio subaranoideo, ¿ok? Ya, chicos, bueno, acá en conclusión, acá tenemos su imagen. También, como pueden observar, de esos agujeros, el de Luschka, los laterales y el de Magendie. Recuerden que los agujeros también se conocen como forámenes, ¿no? Forámenes. Ya, ese es otro sinónimo. Ya, chicos. Y recuerden que las vellosidades aranoideas se localizan a nivel superior del cerebro. Ahí lo tienen. ¿Ya? Ya, chicos. El tórtora también te refiere que el LCR se reabsorbe a una velocidad de 20 mililitros por hora. Por hora, si lo multiplicas por 24 aprox, sale 480 al día. Y para terminar, vamos a ver ahora la hidrocefalia. La hidrocefalia es más que todo la acumulación de LSR de forma patológica. La acumulación, ¿sí? Esta acumulación puede ser, y se va a clasificar la hidrocefalia por obstructiva, o también llamada no comunicante, y la que no tiene nada que ver con obstrucción,
y se conoce como comunicante. ¿Ok? Entonces, eh, tumores, tumores, que una de las causas más comunes en adultos, los tumores, son los que se asocian con hidrocefalias obstructivas o no comunicantes. Tumores que obstruyen, obviamente, el flujo del LCR, ¿no? Esto que hemos visto, este flujo, ¿no? Un ejemplo, un tumor que me aplaste y me cierre el acueducto de Silvio, chao, ¿qué genera? Que el plexo coroideo siga funcionando normal y que produzca y produzca, pero se acumula y se acumula produciendo mi hidrocefalia, ¿ya? Un tumor en el cerebelo que me obstruye el cuarto ventrículo o los agujeros en el cerebelo también no permite el buen flujo y se obstruye y generando así congestión del LCR que me da hidrocefalia, ¿ya? Por eso es importante saber la circulación, porque alguna masa, algún tumor que aplaste o que me cierre esos conductos o ventrículos permite la formación de hidrocefalia, ¿ya chicos? Más que todo a nivel de la obstrucción en la reabsorción es por la inflamación de las vellosidades aranoideas, ¿ya? Esa es otra causa de hidrocefalia. Lo que hemos dicho a nivel de la meningitis, ¿no? Es la inflamación de las meninges, comúnmente del aracnoides. Ya chicos, disminuyendo así la reabsorción, haciendo que se acumule LSR y me den un tipo de hidrocefalia comunicante, porque en sí no está obstruido los conductos, ¿no? Sino más que todo la reabsorción. Ya. Eso sería todo, chicos. Nos vemos en una siguiente semana.